Entonces, hermano Ángel, adelante. Sí, Dios bendiga, hermano Oscar. Mantengo la cámara apagada porque estamos con poco internet. Ha habido tormentas y está débil la señal de internet, pero para el audio pienso que va a alcanzar bien. Bueno, Dios le bendiga a todos. Hemos estado la semana pasada, postergamos la pregunta del hermano Alex porque surgió esta inquietud que presentó el hermano Cristóbal sobre Mateo 18, un gran tema que doctrinalmente no tiene muchas fisuras, sí que ha sido mal interpretado o mal aplicado o no aplicado, y esto trajo mucho reproche, mucha controversia también, y en el caso particular de Nicaragua, situaciones muy, muy dolorosas y extremas. Y quedó entonces pendiente, que ya venía pendiente de la otra semana, esta pregunta del hermano Alex, que bueno, lamentablemente no está presente hoy, pero hizo sí la pregunta, una pregunta muy, muy común dentro del mensaje, desde que nosotros tenemos uso de razón en doctrinas. Esto es, digamos, ya desde los comienzos del mensaje en Latinoamérica. Es una de las preguntas o situaciones que se cotejan de arranque en el mensaje. ¿Puede un ministro ser ministro si no tiene su esposa viva? Esa es la pregunta. Y bueno, al estar postergada me dio tiempo a buscar, no tanto el tema doctrinal, ¿no? Yo voy a presentarles lo que creo, luego los hermanos también van a compartir. Todos venimos de distintas extracciones y de distintas líneas de pensamiento dentro del mensaje, o de distintos orígenes. Algunos vinieron del mundo al mensaje, otros de la denominación al mensaje, otros se iniciaron en alguna corriente del mensaje más ortodoxa, otras de otro tipo, etcétera. Y entonces, de acuerdo a la formación que tenemos, se fue formando nuestra línea de pensamiento también en cuanto a estos temas. Entonces no es que estuve escudriñando, sino sí estuve escudriñando los escritos de las distintas líneas que hay en el mensaje. Entonces, sí es importante, antes de comenzar propiamente dicho con el tema, que sepan, que conozcan exactamente lo que creen las líneas más importantes del mensaje respecto a este tema, y que ya tienen sus posiciones cristalizadas, difícilmente ya las cambien, porque ya las han cristalizado como doctrinas en sendos escritos o manifiestos de sus respectivas líneas. Pero sí es saludable compartirlo y ver los distintos ángulos de todo esto, porque nosotros, por ejemplo, en Argentina hemos tenido experiencia de la manera como se ha mecido esta verdad, por lo menos aquí en Argentina. Tengo después en el chat, allí en el chat, en una subcarpeta llamada Ministerios, voy a compartirles todos los PDF que conseguí de los trazos doctrinales de las distintas líneas sobre el tema. Uno de los escritos más grandes que hay es el de Venezuela sobre eso, y otro el de Tucson. Quiero decirles algo, yo hace algunos años, debido a que había, por lo menos en Argentina, mucha descalificación ministerial, y pudimos notar que, por ejemplo, las descalificaciones ministeriales no eran con el objetivo de elevar la calidad ministerial del ministerio del mensaje en la Argentina, o que haya verdaderamente hombres llamados por Dios que dejaran
en alto la causa del Señor Jesucristo, sino que el objetivo muchas veces oculto era descalificar. La descalificación por la descalificación misma o para anular ministerios menores, ministerios de segunda línea, de segundo orden, que era más conveniente eliminarlos y que sus congregaciones se disolvieran y fueran a congregarse en los tabernáculos oficialmente reconocidos y más grandes, y que se disolvieran esas pequeñas congregaciones con los ministros no reconocidos o descalificados. En base a eso que pasaba, hizo un escrito llamado Ministros Descalificados, no cerrando el tema, sino al contrario, abriéndolo al debate. Es decir, son conocidos escrituralmente, o por lo menos son muy claros los requisitos ministeriales del Nuevo Testamento, que están en Primera, en Segunda de Timoteo y en Tito. Son 25 puntos. Luego los vamos a leer rápidamente. El Nuevo Testamento sí pone como requisitos, una síntesis de requisitos, 25 puntos en el Nuevo Testamento. Y este punto en cuestión, el ministro con la mujer virgen, bueno, con mujer virgen no está en los requisitos del Nuevo Testamento. Y luego sí estaba el segundo punto en cuestión, marido de una sola mujer. Pero nosotros encontramos que habían muchos ministros que cayeron en desgracia y que luego en una segunda instancia Dios los recuperó, los ayudó y los empezó a usar en otro aspecto, en otra sazón o en otra fase del ministerio, y fueron también usados por Dios. Entonces vimos lo de la quijada del asno de Sansón, ¿no? Los ministros descalificados como quijada de asno para derribar 1000 filisteos cada la ocasión. Pero lo importante no era la quijada de asno en sí, ni la espada, ni la lanza, sino que Dios estaba moviendo eso, porque los valientes de David con lanza y con espada eliminaron también a 800 y a 1000 filisteos. Pesaba aquel que le quedó pegada la espada en la mano, el otro jefe que con su lanza derribó 1000 filisteos. Pero este con una humilde quijada no hizo también la misma proeza, Sansón. Y veíamos en ese escrito los requisitos ministeriales y el caso del hermano Ben Branham, que fue un predicador de los tiempos del hermano Branham, que fue recasado. Porque había caído en desgracia, su esposa lo había dejado, un hombre realmente de Dios, con un don de Dios, y cómo el Señor lo ayudó y fue recuperado para el trabajo evangelístico y para llegar, dice el hermano Branham, nosotros no llegaríamos. Y fue ordenado ministerialmente, y aún el hermano Branham puso sus manos sobre él en el mensaje Cambia Dios de Parecer, después de casamiento y divorcio en el 65, y reconociéndole, dándole la diestra de compañerismo como ministro, y también predicando en el tabernáculo Branham, aunque no era un pastor, sino un predicador itinerante. Este caso del hermano Ben Branham entonces puso en la picota el punto de que cómo Dios pudiera reciclar, recalificar, ayudarlos, recomponerlos, volverlos a utilizar. Bueno, este era el punto de debate. Los escritos míos habían sido puestos en la página de Quitando el Velo, de Palabra Hablada Simiente Original de Venezuela, de Barquisimeto, el hermano Argenio, distribuidor de grabación en la voz de Venezuela, me había pedido autorización para poner mis escritos en esa página. Entonces aparecieron todos los escritos ahí por 2 o 3 años. Pero cuando apareció Ministros Descalificados, el compañerismo ministerial de Venezuela le pidió al hermano Argenio que retirara, obviamente, porque ese punto contradecía lo de la posición que ellos tenían respecto a los ministerios. Pero entonces hacen ellos un escrito, porque ellos debaten mucho el tema, son decenas y decenas de ministros en Venezuela, tienen una reunión ministerial una vez por mes y participan todos de todas las líneas,
Y cuando debatieron este punto, tuvieron que incluir en su debate los 25 puntos ministeriales y lo del caso del hermano Ben Braille. Si bien me sacaron los escritos de su página, sirvió para que movieran el debate y debatieron el asunto. Y sacaron un escrito aprobado mayoritariamente por el compañerismo ministerial de Venezuela acerca de, y se llama así, la condición moral de los ministros o condición moral del ministerio. Y ahí colocan el caso del hermano Branham como un del hermano Ben Brian como un atenuante, de que en el mensaje de casamiento y divorcio, él y su esposa le piden al hermano Branham separarse si estaban mal. Y el hermano Branham da esa palabra general que tendrán así como están y que ellos habían venido así y tenían como un atenuante y continuó ministrando y fue ordenado posterior a casamiento y divorcio, justo en el mensaje cambia Dios de parecer, hablando de Branham, voluntad perfecta, voluntad permisiva, así, sobresaliente. Es decir que, bueno, lo de Ben Brian tuvo que reconocerse como una excepción de la regla, de que Dios es soberano y puede hacerse. Bueno, vaya descubrimiento de que Dios es soberano y que Dios puede levantar a quien quiera. Tenemos una cita que la recuadramos en un marquito rojo, donde dice que Él puede convertir a una prostituta en una dama y que puede levantar al borracho del callejón y hacerlo un predicador del Evangelio, por la sangre de Jesucristo. O sea, Dios puede hacerlo, obviamente. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Gracia es absolutamente soberana y Él obviamente es soberano y se reserva el derecho de levantar a quien quiera, de restaurar a quien quiera, de perdonar a quien quiera y de poner en funciones y enviarlo a la obra nuevamente si un soldado fue herido en combate y aún fue muerto. Los heridos van al hospital y los muertos se entierran en la guerra, pero Dios tiene poder para sanar al herido en combate y aún para resucitar al muerto en combate y mandarlo a la batalla para sorpresa de Satanás. Satanás puede decir, yo lo había matado, decir, ¿cómo está combatiendo ahora conmigo de vuelta? Y porque Dios lo resucitó, le volvió a dar vida, lo renovó y lo mandó nuevamente al frente de batalla para una contraofensiva gloriosa. Solo Dios puede hacerlo y bueno, descubrir eso, bueno, era como que habían descubierto la pólvora, que Dios usó soberanamente su derecho soberano para usarlo con el hermano Ben Brian. Pero que bueno, que normalmente, que generalmente Dios tiene sus reglas, Dios tiene su palabra y Dios guarda su palabra. Entonces, bueno, los hermanos de Venezuela sacaron ese escrito, que yo te los comparto en el chat, ahí después ustedes lo van a ver, tiene como 40 páginas, o 50, y ahí hablan y toman la posición de que sí, de que el ministro tiene que casarse con una mujer virgen del pueblo. Entonces, el punto es este. Ellos citan, por supuesto, la cita del hermano Branham de casamiento y divorcio, que si el Señor nos ayuda con el tiempo, por supuesto la vamos a ver, que es el párrafo 221 de la página 33 de casamiento y divorcio, a solamente ese párrafo 221 en la página 33, que es un párrafo sobresaliente, pero para verlo todo, completo, todo como dice todo ahí adentro, todo. Y ellos entonces dicen, bueno, la Biblia es una unidad, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los requisitos ministeriales están en el Nuevo Testamento y los requisitos para el ministro, el sacerdote del Antiguo Testamento, están en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sin el Nuevo no sirve y el Nuevo Testamento sin el Antiguo tampoco sirve, y todos son una continuidad. Entonces, las condiciones morales que Dios pedía en el sacerdocio del Antiguo Testamento, de hecho, están explícitas, el apóstol Pablo lo daba por sabido todo eso, y añade todas las instrucciones en las cartas pastorales a Tito y a Timoteo, acoplándole lo que falta. Entonces, con las escrituras morales
de los requerimientos morales que se le pedían al sacerdote del Antiguo Testamento, más los requerimientos del Nuevo Testamento, tenemos la totalidad de lo que Dios quiere, un Dios incambiable, un Dios inmutable. Por supuesto que dicen verdades al decir eso. Y bueno, encontramos nosotros que sí, que en esencia, sustancialmente, la ley moral tiene una continuidad. No matarás, no robarás, no codiciarás. Todo lo que tiene que ver con la ley moral tiene una continuidad, por supuesto, y lo que va cesando es todo lo que es el sistema de sacrificios y ordenanzas y cosas rituales del Antiguo Testamento, pero que la esencia, dice Pablo en Romanos, la ley a la verdad es buena, es pura, es santa, pero yo soy carnal y decido al pecado. O sea, la ley nos da conocimiento del bien y del mal. La ley divide lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la ley nos muestra el bien y tiene como motivo mostrar que todos somos pecadores. Porque la ley encierra todo bajo pecado y demuestra que todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios y que no hay justo ni aun uno. Entonces el monte Sinaí, con su ley, nos revela nuestra naturaleza, nos revela nuestra condición y es nuestra condenación. Y lo único que puede hacer la ley, dice, es nuestro maestro, la ley, y es nuestro ayo para guiarnos a Cristo. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador, que sin un Salvador estamos perdidos. Entonces el monte Sinaí apunta a la única solución, que es el monte Calvario. Entonces, la ley moral, por supuesto que está bien, y, por supuesto, si un ministro, por ejemplo, como en el caso del hermano Brana, que es un joven predicador bautista, y que tiene que casarse, tiene que escoger una novia y tiene que escoger una esposa para casarse, o como cualquier joven obrero o predicador soltero que va a casarse, el mejor consejo es que pueda buscar una virgen del pueblo y que puedan casarse de la mejor forma y que lleguen al altar puros y sin mácula. Eso es lo mejor. Y entonces ellos, la ley moral, la traen en continuidad y hay un punto delicado donde rozan lo difícil de explicar, lo difícil de trazar. Pero entonces, bueno, eso está bien para un joven que se cría en la iglesia, que es un obrero, que es un joven predicador y que se va a casar. Pero ¿qué del hombre como el borracho del callejón, que viene del mundo perdido y del infierno y fue lavado en la sangre, el borracho del callejón? Seguramente el borracho ya está en su último estado cuando está en el callejón, ya su familia lo ha dejado o él ha dejado a la familia, ya no hay ninguna ética, ninguna moral posible, él está con moscas en la boca, tirado en el callejón, tiene totalmente su vida arruinada, pero desde ahí el Señor Jesús va y lo rescata, lo lava con la sangre y lo hace un predicador del Evangelio. Si le rastreamos para atrás la vida al borracho del callejón, entonces lo vamos a tener que descalificar, porque para atrás vamos a encontrar muchas cosas que no están acordes a los requisitos morales sacerdotales del Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, sí, a partir de la cruz, a partir de la sangre, a partir de Cristo, se le piden todas estas cosas. Es necesario que lo dijo, tal, sea esto, aquello y lo otro. Ahora, entonces, surge la pregunta, bien, si una persona viene del mundo, él y su compañera vienen del mundo, son salvos, se bautizan en el nombre de Jesucristo, comienzan a caminar los caminos de Dios, se consagran, se dedican, hay un don ministerial en él, porque después vamos a ver, y esto es más que obvio, que para ser ministro no solo tiene que tener la esposa virgen, sino que tiene que tener un llamamiento, un don ministerial, una medida de la gracia de Dios para ministrar, y son varios ingredientes que forman este cuadro, varias piezas que forman lo que pudiéramos decir un ministro. Pero sigamos con esto, viene del mundo con su esposa,
ambos vienen del mundo, se bautizan, son perdonados, son lavados, son salvados, sus almas y comienzan a caminar, y luego el Señor los llama al ministerio, siempre contando, el Señor los llama al ministerio, no que Él se cuela, Él se pone solo, estamos hablando del llamamiento, Dios los llama al ministerio. Y entonces dicen, bueno, pero entonces hay que indagarle, hay que preguntar cómo vino usted, cómo eras, o sea, porque él ya tiene que dar examen, él tiene que decirle a otros ministros, miren, yo estaba en el mundo, pero igual me casé con mi esposa, que conoció varón o no conoció varón, etcétera. Ella tiene que estar ventilando su pasado para recibir la aprobación en un compañerismo ministerial. Ahí ya no empieza a ser tan correcto todo. Ahí hay algo que está mal en algún lado, porque o entonces o la sangre de Cristo limpia o no limpia, o la gota de tinta se disuelve en el cloro o no se disuelve, o hay purgatorio en el mensaje o no hay purgatorio. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos decir, bueno, entonces surge para justificar esta doctrina que es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, la palabra tiene una continuidad, y que si va a ser un ministro del Nuevo Testamento, un sacerdote del Nuevo Testamento de la novia, entonces Dios lo guardó, aún estando en el mundo, de pecar, o guardó a su esposa para conservársela, para que fuera virgen, porque él luego iba a ser en el futuro un ministro de la novia, y ahí entonces ya empieza a ser más difícil levantar una doctrina, porque eso sería redención preservativa y ya tira por tierra todo lo de por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dios entonces es una doctrina católica que Dios preserva del pecado, lo guarda de pecar, porque después va a ser ministro. Y ahí se empieza a complicar esta posición de nuestros hermanos de Venezuela. Ellos igual a rajatabla lo tienen firmado y creen que sí o sí el ministro tiene que estar casado con una esposa virgen, si no, no puede ser ministro. Ellos lo han cerrado como doctrina y no hay manera de que se salgan de ahí. Y si algún hermano del compañerismo ministerial no estaba de acuerdo, y tiene o que aceptar esta posición, o bueno, o no sé, o no pertenecer ya al compañerismo ministerial. Ahora, esto cierra la posibilidad a la soberanía de Dios, a que Dios quede limitado, y entonces yo diría, bueno, pero está limitado por su palabra. Dios respeta su palabra, Dios guarda su palabra, y aún el borracho del callejón podría ser un predicador denominacional, y Dios puede hacer eso porque encontramos cientos y miles de testimonios de hombres que fueron rescatados del mismo infierno, de prisiones de oscuridad, y que fueron convertidos en predicadores, en ministros del Evangelio. Y entonces, el otro punto que surge es, bueno, pero entonces Dios lo puede levantar al borracho del callejón para ser un predicador, un ministro denominacional, pero para la novia no, porque han de ser reyes y sacerdotes. Entonces los requisitos de moral del sacerdocio del Antiguo Testamento corren en continuidad en el Nuevo Testamento, sumado a los 25 puntos y las citas que da el hermano Branham. Los hermanos se han plantado ahí, no hay manera de mover, ellos creen que sí. Ahora, cierra toda posibilidad que Dios haga algo fuera de él. Entonces encontraríamos nosotros con ese esquema que todos los ministros sabidos y por haber en ese esquema que han sido ordenados por tener esposa virgen son excelentes sacerdotes de Cristo, y sin embargo no ha sido así con el correr de los años y las décadas dentro del mensaje. Los requisitos ministeriales del Nuevo Testamento son 25 y son señalados en primero y segundo de Timoteo y en Tito. Y dice que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, 11, amable, 12, apacible, 13, no avaro, 14, que gobierne bien su casa, 15, que tenga a sus hijos en sujeción, hijos creyentes, 16, no un neófito, novato o recién convertido, o sea que envaneciéndose caiga en condenación, en lazo del diablo. 17, que tenga buen testimonio de los de afuera. 18, no soberbio. 19, no iracundo. 20, amante de lo bueno. 21, justo. 22, santo. 23, dueño de sí mismo. 24, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, que puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 25, fieles e idóneos, o sea, capacitados y competentes. Bueno, estos son los requisitos bíblicos del Nuevo Testamento. En la experiencia, por ejemplo, que tuvimos en Argentina, yo les cuento solamente una cosa como para ponerle un punto. Había un ministerio que tenía que levantarse en la provincia de Tucumán, una provincia argentina, y entonces fueron enviados de un tabernáculo oficial, muy oficial, que es una de las líneas dominantes, que cree así, a rajatabla, ¿no? A nivel, como creen los hermanos de Venezuela, la línea histórica o fundacional. Entonces, en la provincia de Tucumán, en ese tabernáculo, en el tabernáculo Proverbios y Cantares del barrio Los Plátanos de la provincia de Tucumán, yo conozco a los hermanos allí, he estado, y conozco todo el cuadro ahí. Entonces tuvieron que elegir a uno y fueron comisionados 2 hombres para que hagan la tarea de levantar al hombre. ¿Cuál fue el punto para levantarlo? Indagaron y vieron al que se había casado con una esposa virgen. No importaba si era apto para enseñar, apacible, no dado al vino, sobrio, honesto, bueno, dueño de sí mismo, nada de eso importaba. Lo importante era que fuera esposo de una mujer virgen. Y eligieron a una persona tenebrosa, diabólica, pero que se había casado con una joven virgen, y que ella testificó que era virgen. Eso fue todo. Entonces ahí nomás lo ordenaron y lo dejaron al frente de esa congregación en Tucumán. El hombre de los 25 puntos no tenía ninguno. Solamente se había casado con una mujer virgen. Después abusó de jovencita. Fue terrorífico todo lo que pasó. ¿Y por qué digo esto? No debería decirlo, pero lo digo porque ¿cuál fue el parámetro para la ordenación ministerial? Solo ese punto. Pero no indagaron más si había un don ministerial, si había una medida del don de Cristo, si había una experiencia real y verdadera con Cristo, capaz de contagiar a otros y ayudar a otros, si hubiera alguna actitud ministerial, algo de estas 25 cosas. No, solamente testearon y rastrearon y miraron si se había casado con una joven virgen. Bueno, eso trajo desgracia, reproche, y quizás uno de los hermanos que había allí descalificado por haber caído en desgracia tenía muchas más actitudes ministeriales, porque él fue el que ganó a todas esas almas, el que fundó ese tabernáculo, el que conquistó todo ese lugar para Cristo y lo pusieron ahí como portero. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Es realmente el escritural, la continuidad bíblica de un Dios que viene en continuidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y por supuesto que la esencia moral está buena, y si tenemos que aconsejar a un joven, le aconsejaremos que pueda casarse con una joven del pueblo de Dios, y que puedan llegar de la mejor manera al altar. Y no solo esto, sino que todos los ministros y los hermanos de otros países también tienen la experiencia, de Perú, de Chile. Cuando enviudaba un ministro de más de 60, ¿cuál era el asunto? Tenía que casarse con una virgen. Entonces le buscaban a una jovencita que ni siquiera por ahí tenía los 20 años para casarse con un hombre de más de 60, porque así decía la regla, que si quería seguir siendo ministro tenía que casarse con una mujer virgen, haciendo
haciendo un mal mucho mayor, porque podía ser la hija o, a veces, o quizá la nieta. Y eso se han visto muchísimos casos de eso, y todos terminaron en desgracia. En Argentina, en Chile, en Paraguay, en donde quiera, terminaron en desgracia, porque se puso por adelante esa premisa por sobre todo lo demás. Entonces, la posición de los hermanos está plasmada en ese escrito, la condición moral del ministro, y es la posición oficial del compañerismo ministerial de Venezuela, que deja muchos baches, cierra la puerta a la soberanía, a la gracia de Dios, y pone las cosas en un andarivel donde ojalá fuera así. Ojalá fuera así, pero a veces no se dan esas circunstancias, como dice, las circunstancias morales, porque los hijos también de Elí, los hijos de Samuel, que eran sacerdotes, no andaban en sus caminos, porque Usa también tenía una mujer virgen que le tocó el arca y murió, porque son varias cosas que están formando ese cuadro de lo que es un ministro. Y entonces, no es lo mismo el que se cría en la iglesia que el que viene del mundo, y que el Señor lo llama así con su compañera del mundo, y si lo llama al ministerio, estará bien indagar, y lo primero, nosotros llegaban todos los hermanos que llegaban de la denominación, lo primero que se les preguntaba para convalidarlos, si eran predicadores de la denominación y podían seguir, lo primero que se les preguntaba para habilitarlos o darles esperanza de que podían seguir siendo ministros es si se habían casado con una mujer virgen. Si no, ya desalentaban y descalificaban a tal hermano. Bueno, luego tenemos otro más, tenemos la posición de Tucson, Arizona, que tenía el famoso escrito antiguo de los años 90, Éticas Ministeriales, que luego lo aumentaron y añadieron los requisitos ministeriales de Timoteo y Tito, y añadieron el caso del hermano Vendral. Así que entonces para algo sirvió poner el escrito ministros descalificados, porque movió a debate. Tuvieron que poner los requisitos bíblicos también en requisitos ministeriales, y las citas del hermano Branham, y el caso del hermano Ben Bryan, que es muy emblemático y que muestra cómo la gracia de Dios puede poner en funcionamiento a un ministro que cayó en desgracia, en este caso recasado, pero esto que estamos hablando hoy no tiene que ver con ministros casados por segunda vez, sino ministros descalificados por no haber llegado o haberse casado con una esposa bien. El escrito de Tucson, entonces, ahí también lo vamos a compartir, éticas ministeriales, están todos esos puntos, y también están las citas del hermano Branham. Y ellos también en Tucson tienen la posición de que el ministro también sí o sí tiene que casarse con una mujer virgen para poder ser ministro. Si es una condición de sí o sí. Entonces ponen, por supuesto, la cita del hermano Branham de casamiento y divorcio. El párrafo 221 de la página 33 de casamiento y divorcio. Sí o sí para el Tucson, Arizona, en su escrito está sacralizado y dogmatizado como el de los hermanos de Venezuela, y de ahí no pueden moverse. Entonces todo el que tenga compañerismo ministerial con ellos y a través de ellos tendrá que tener esa posición o aceptarla, porque es la línea es bajada así desde Venezuela y desde Tucson, en este caso, ¿no? Estas dos líneas. Ahora, siendo que no hay posibilidades, ellos dan igual, hablando de la voluntad perfecta y permisiva, porque es algo que va a surgir ahí, y dice, por supuesto, en la voluntad permisiva pudiera llegar a pasar, pero los ministros de la novia deben estar en la voluntad perfecta, porque ellos serán
reyes y sacerdotes en los tiempos venideros. Y entonces esto no puede fallar. Quizá un ministro denominacional, quizás en su voluntad permisiva a ciertos hombres para hacer cierta cosa, pero como excepciones de la regla, contados con los dedos. Pero lo cierto es que sí o sí, para ser un ministro reconocido y ordenado, debe haberse casado con una mujer virgen. Y tanto los hermanos de Venezuela como los hermanos de Tucson dicen que, y toman la cita también de unión invisible, donde dice porque la mujer tiene una virtud que le ha sido dada y encomendada y que debe guardar, y sagrada, debe guardarla sagradamente. Si ella pierde esa virtud, la virginidad, ella por supuesto puede ser perdonada, pero no justificada. En unión invisible, dice el hermano Grande. En otras palabras, es decir, Dios puede perdonarla, pero eso no va a hacer que ella sea virgen. Ya no va a ser virgen, ya dejó de ser virgen. Sus pecados son perdonados, sus pecados son lavados en la sangre, pero ella no va a volver a ser virgen. Bueno, entonces en base a eso, ellos dicen, pero no es el problema de ella, porque ella no hay ningún problema en el aspecto alma, que sean perdonados sus pecados, de que sean salvos, de que sean parte de la novia, de que se vayan en el rapto. No había ningún problema con eso. El problema sería para el ministro. El ministro no puede ser ministro si no se casa con una esposa virgen. ¿Por qué? Porque es el tipo de Cristo y la novia. Cristo con una virgen, no con una ramera, ni hija de ramera, etc. Y en el Antiguo Testamento dice, si el sacerdote tenía una hija ramera, debía sacarla fuera y quemarla, y no debía con una mujer envilecida casarse, ni con una mujer que había sido tocada por otro hombre, dice tanto en Levítico como en Ezequiel, etc. Eran las reglas morales y requisitos para el matrimonio de un sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, notemos algo. Voy a leerles el párrafo en cuestión, que es el párrafo donde se ha levantado toda la doctrina del ministerio con mujer virgen. Página 33 de Casamiento y Divorcio, párrafo 221. Ningún ministro se puede casar con una viuda. ¿Sabían esto? ¿Lo quieren leer? Dice el hermano Grande. Está en Levítico 21:7 y en Ezequiel 44:22. Ahí muestra que el sacerdocio no debería casarse con ninguna mujer que había sido tocada por el hombre. No debería. Lo ideal es que no sea así. No debería. Con ninguna mujer que ha sido tocada por hombre. Y ese es el tipo de la novia, virgen de Jesucristo, puesto que ellos manejaban el fuego de Dios, los sacerdotes, los hijos de Aarón. El tiempo no nos rinde para leer todo eso y salir a mediodía, nos faltan apenas 20 minutos. Eran ellos, los hijos de Aarón, los que manejaban el fuego de Dios, no podían casarse con ninguna mujer que había sido tocada por otro hombre. Así dijo el Dios incambiable. Ellos no podían casarse con otra mujer, alguna mujer que había sido tocada por otro hombre, mostrando en tipos, si lo desean ver, que la iglesia del Dios viviente es puramente la palabra de Dios sin adulteración y no una denominación que ha sido manejada por el hombre. Perfecto. He aquí la cita del hermano Grande. No debería. El Dios incambiable en sus leyes morales tiene una continuidad moral en ese aspecto. Hombre y mujer es tipo de Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia. Entonces tiene que la mujer tipificar a la iglesia o novia sin adulteración, no una denominación ramera, madre de rameras o hija ramera, una denominación que ha sido tocada o manejada por el hombre. No puede representar eso, tiene que representar una virgen pura de la palabra, tiene que casarse con una mujer virgen, porque él tipifica a Cristo.
pongamos la otra cara de la moneda. Se le pregunta al ministro si tocó alguna vez a otra mujer que no sea su esposa. ¿Cristo tocó a las prostitutas, a las rameras, manoseadas por el hombre, o eligió una virgen para casarse como Rebeca, por ejemplo? El hombre, al hermano Branham se le dijo: no fumes, no bebas, no deshonres tu cuerpo de ninguna manera, porque hay una obra para ti cuando tengas mayoría de edad. Al hermano Branham se le dijo que no deshonrara su cuerpo de ninguna manera con mujeres. Ahora se le pregunta al pastor, al futuro pastor, al ministro, si yo me casé con una mujer virgen. Bueno, pero usted estuvo con mujeres, usted fornicó, usted adulteró, usted anduvo con prostitutas, usted tuvo otras mujeres, entonces usted no representa a Cristo. Si usted fornicó, si usted adulteró, si usted estuvo con otra mujer, usted no representa a Cristo, entonces usted también está tachado. Usted estaría tachado, por más que se haya casado con una mujer virgen, está tachado por su moral, no por la moral de su mujer. Usted quedaría absolutamente inhabilitado para ser ministro de Cristo y representar a Cristo, porque usted contaminó su cuerpo con mujeres, estando en el mundo, o estando en la denominación, o estando donde quiera. Porque si usted está predestinado para ser un ministro de Dios, Dios lo debería haber guardado, de no estar con una prostituta, con una ramera, a acostarse con su novia, esto, lo otro, aquello. Porque usted va a tipificar a Cristo, que no se une con una mujer que ha sido tocada. Entonces ambos representan el misterio y llegan ambos bien al altar, el novio representando a Cristo y la novia representando a la iglesia. Entonces ella, si no es virgen, lo inhabilita a él según esta doctrina. Y él no está inhabilitado. Si aún se hubiera casado con una mujer virgen, pero él deshonró su cuerpo estando en el mundo, uniéndose con rameras, con mujeres malas, sucias, perversas, y luego él se casó con una mujer virgen, entonces él sí puede representar a Cristo. Entonces la doctrina se cae por su propio peso, porque si es un tipo de Cristo en la iglesia, virgen y pura, el tipo es el esposo y la esposa, el novio y la novia, son los dos. Y si no, se cae por su propio peso y todo queda inhabilitado y todo queda descalificado. Entonces tienen que sí o sí apelar a la gracia, al llamamiento del Señor, que es por gracia, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni aún uno. Y aún nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. En maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre, y vinimos al mundo hablando mentiras, y no hay nadie que pueda ser libre de esto a no ser por la gracia de Dios. Entonces, sin ninguna duda, que Dios por su gracia tiene elegidos a sus hombres que van a ministrar. Y sin ninguna duda está el tipo de Rebeca siendo virgen, está el tipo de Sara, ¿sí?, siendo guardada, pero también está el tipo de Ruth y Booz, donde ella era la viuda, que era una moabita, idólatra, y vino viuda ya tocada por otro hombre que no era ni ministro ni sacerdote, no era viuda del ministro o del sacerdote. Sin embargo, el pariente redentor se casó con él. ¿Y qué decir de Rahab la ramera? Cuando se une con el capitán Salmón, un tipo de Cristo, en la pequeña Belén, y a cenar, hija de un sacerdote egipcio, y así sucesivamente, distintos ángulos para mostrar a la novia del Señor Jesucristo, y distintos ángulos. La misma Eva es un tipo de la novia de Cristo. Cuando Adán, entonces, en lugar de repudiarla y arrojarla a un costado y que Dios le diera otra esposa, él salió con ella del Edén. Adán no fue engañado, sino que voluntariamente él salió del Edén, y así como Cristo cargó también nuestras culpas y salió del
Calvario cargando nuestros pecados, para después regresar con nosotros. Entonces, el misterio de la redención es muy grande y es fácil descalificar, pero es fácil también discernir el espíritu con que se lo hace. Yo vi que la mayoría de las veces que los que aplicaban esta doctrina de el pastor tiene que casarse con una mujer virgen, lo hacían para descalificar, porque ellos seguramente no tenían ninguno de esos 25 puntos. Y quizás lo único que podían enarbolar era el que su esposa había sido virgen. Entonces el asunto era descalificar a todo el resto. Y eran contados con los dedos los que estaban calificados para ministrar a la novia, aunque dejaran mucho que desear. Ahora, puse también unos escritos del hermano Bin sobre el ministerio. Me gustaron, porque en todas las reuniones ministeriales, hay un montón, una pila de reuniones ministeriales que ha tenido con hermanos de Eslovenia, de Checoslovaquia, detrás de la cortina, y entonces con todos los ministros del mensaje, nuevos, pudiéramos decir, y el hermano Bin va abordando todo el tema ministerial, pero no desde ese ángulo, del ángulo de que cómo vinieron del mundo, cómo están casados, cómo era su esposa, sino del llamamiento. Entonces, él lo aborda de una manera de las actitudes especiales, como el libro de los Efesios, subiendo en alto dio dones a los hombres, y a cada uno se le dio una medida de gracia conforme al don de Cristo, y a unos constituyó él, apóstoles, a otros evangelistas, pastores y maestros, y a cada uno le dio una medida para ministrar, a cada uno le dio un don para ministrar, a cada uno le dio una porción para trabajar en la obra. Y encontramos nosotros que cuando el hermano Branham habla de ministerio y del acercamiento al ministerio, el llamamiento ministerial, él siempre va a hablar de Isaías 6, va a hablar de influencia. Hay 6 mensajes llamados influencia, 5 influencia, y el sexto se llama influencia de un hombre sobre otro, y el séptimo se llama en su presencia, donde el hermano Branham predica exclusivamente sobre Isaías 6, el llamamiento de Isaías. A pesar de que Isaías estaba ministrado en cierto grado por 5 capítulos como profeta, ministró esos 5 capítulos bajo los auspicios y la protección del rey Usías, bajo su protección y bajo el brazo fuerte del rey Usías. Pero el año que murió el rey Usías, Dios se revela a Isaías desde lo alto, y entonces a él le va a dar la visión de lo que él quiere para él. Entonces, por 5 capítulos, Isaías dijo: ay de aquellos, ay de lo que llaman a lo bueno malo, ay de las mujeres que usan tacones y son en los pies y que se tiñen y que se cortan el cabello y usan pomo, ay de los que añaden propiedades para aumentar su heredad, ay de esto, aquello, lo otro. 6 ayes en 5 capítulos. Isaías, pero cuando en Isaías 6, Isaías ve en el trono al rey Jehová de los ejércitos y de los serafines, el séptimo ay ya no es para predicárselo a los otros, sino que dice: ay de mí, muerto soy, hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo inmundo, mis ojos han visto al rey. Entonces ya no era ay de los demás, sino era ay de mí. Entonces la primera visión, ya no bajo los auspicios del rey que murió, el rey murió por soberbia, porque era un buen rey, pero no le alcanzó con ser un buen rey, y con ser bendecido, y con ser prosperado, y con ser usado. Él quiso más, y él quiso ser sacerdote, y sumo sacerdote, y ofrecer incienso, y 70 sacerdotes se le pararon y dijeron: no lo puedes hacer. Y él dijo: sí, lo puedo hacer. Como diciendo: yo puedo hacer lo que quiero. Y entró al lugar santísimo a ofrecer incienso y fue herido con lepra hasta que murió. Entonces no se puede hacer lo que se quiere, por más bendecido que sea. Y esa influencia que había sido la del rey Usías sobre Isaías se le vino abajo, se le desmoronó. Pero entonces se le abrió la visión
y vio al verdadero rey, al rey de reyes y señor de señores, que estaba sentado en su trono, mucho más alto que el trono de Usías, y los serafines volaban, eran de fuego y volaban de aquí para allá, y tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y entonces Dios quería mostrarle lo que era el ministerio, y quería llamarlo y mandarlo ahora sí, después del capítulo 6 mandarlo, pero no bajo el esponsoreo del rey Usías, no bajo el apoyo y el brazo fuerte del león, del rey león Usías, sino que ¿a quién enviaré?, dijo el Señor. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién puedo enviar? Y entonces él pudo ver cómo esos serafines volaban y cubrían sus rostros, sus pies. El hermano Branham dijo que esas eran las características de un verdadero ministro, con 2 cubrían su rostro, a enseñar de ese temor reverencial, cubrían sus pies en humildad, y luego sus 2 alas fuertemente y velozmente para ponerlos en acción. Y eso era un ministerio, eso eran los serafines, los quemadores. Y entonces dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos, ¿cómo he de hablar la palabra de Dios? Uno de ellos tomó un carbón del altar, del fuego del altar tomó un carbón encendido y tocó sus labios, y le dijo, tu culpa y tu pecado son quitados. Y después de eso, cuando la pregunta vino, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Él dijo, él aquí, envíame. Ya estaba listo para ahora sí el servicio. Entonces todas estas cosas el hermano Branham va a decir en influencia, en 6 mensajes, en su presencia, va a mostrar muchas más cosas que condiciones puramente naturales, que pueden estar bien en el plano moral, pero sí actitudes espirituales que se tienen que tener, como la dedicación, la humildad, la sencillez, y por supuesto el llamado de Dios. ¿A quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. Y Dios lo envió. Entonces, en Isaías 6, dones de Dios hacia sus lugares, tratando de hacer un servicio a Dios fuera de la voluntad de Dios, hombres llamados por Dios. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Son todos mensajes que tienen mucho contenido, ingrediente ministerial, donde el hermano Branham instruye directamente al ministerio. Hay mucho para ver allí y para decir, y de todas las escrituras que están en la Biblia, no solo de los 25 requisitos ministeriales, sino de las escrituras que la Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca del llamado de los ministros. También he puesto ahí una compilación de ministerio con escrituras, y esta es sobresaliente. Dice, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno dice una medida, algunos más, otros menos, una medida, porque subiendo en alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el que descendió es el mismo que subió por encima de todo para llenarlo de todo, llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Porque somos todos miembros de un solo cuerpo. Entonces, en esta exposición Pablo, luego sigue diciendo, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para producir. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como él quiere.
Entonces, más allá de las posiciones dogmáticas que moralmente son buenas y aconsejables, y ojalá fuera así, siempre existen otras características, cualidades y cosas invisibles que tienen que ver con lo espiritual, pero estas sí o sí tienen que estar. Estas sí o sí no pueden no estar. Entonces, por supuesto, un maestro tiene que tener un don para enseñar, un predicador tiene que tener un don para predicar, un evangelista tiene que tener un don para evangelizar, un pastor tiene que tener un don para pastorear, un apóstol tiene que tener un don para poder misionar, para poder ordenar, para poder trabajar en su área, y así sucesivamente. Entonces, todas estas herramientas son necesarias de acuerdo a la obra que tienen que realizar. Si le llamó a ser un mecánico o un agricultor, le dar las herramientas para ser un mecánico o un agricultor. Y entonces todos los demás requisitos morales que se pusieron en primer lugar son buenos, no son malos. Ojalá todos pudieran casarse con una mujer virgen, ojalá todos pudieran llegar al matrimonio sin haber tocado otra mujer y que la mujer no haya sido tocada por otro hombre. Ojalá fuera todo así y sería lo ideal. Pero siendo que en medio de todo esto no ha sido así, pero sí hemos visto que Dios en su gracia ha tenido hombres como Ben Branham con un don para hacer cosas y llegar a lugares donde otros no podían llegar y hacer cosas que otros no pudieran hacer, y así multiplicado la enésima potencia, porque Dios ha utilizado y ha utilizado a través de las 7 edades de la Iglesia miles y miles de hombres en el ministerio y todas las distintas extracciones, y la gracia de Dios les ha utilizado. Sabemos si todos fueron esposos de una mujer virgen, no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios los utilizó a todos y ellos estarán recibiendo sus galardones en aquel día. Entonces, por supuesto, que hay mucho para ver, y también puse en el chat compilaciones de citas del hermano Branham sobre el ministerio, un compendio llamado Ministerio, citas, hay otras citas del hermano Branham sobre el ministerio, está el de Venezuela, está el de Tucson, está el de Indayal, está el nuestro, ministros descalificados, y ahí hay mucho para ver. Pero si nosotros pudiéramos ver la esencia, primero, Dios es soberano. Dios no tiene que pedir permiso a nadie. Él llama a quien Él quiere y lo equipa y lo envía. Y nadie puede decirle nada. Entonces, por supuesto que hay requisitos y hay cosas que están en su misma palabra, pero nunca pudiéramos nosotros cerrar la puerta a la soberanía de Dios, de que Él tenga el derecho de hacer soberanamente en su obra como Él quiera, porque aún un enviado no necesariamente tiene que ser un ministro con todas las letras. Lo importante es que sea un enviado, dice el hermano Branham, que palabra hablada la Biblia, que Dios lo envíe. Y la fuerza del enviado radica en el que lo envió. Entonces, si Dios me envía, dice el hermano Branham, puedo pararme contra Satanás, contra todo el infierno. Y si Satanás aparece, le puedo decir que se corra, porque Dios me envía. Ahora, si Dios no me envió y aparece Satanás, voy a estar en problema. Ahora, Dios envía a algunos a poner un tornillo, Dios envía a otros a clavar un clavo. Y eso, aunque parezca poco, Dios los ha enviado a hacer eso y son una bendición. A algunos una medida más grande, 5 talentos, a otros 2 talentos, a otros 1 talento, pero lo importante es que el Señor es el que llama a sus siervos y el que los envía. Y esto, sin ninguna duda, ha sido motivo de controversia. Ahí están las posiciones de las líneas mayores del mensaje. Pero mi punto es este: nunca por un dogma o por cerrar doctrinalmente y cristalizarlo como dogma, cerremos la puerta a que Dios soberanamente pueda hacer algo, porque Dios puede sorprendernos siempre con un Ben grande. Que Dios les bendiga, hermanos. Y ahí en el chat les voy a dejar todo
todo el material para que ustedes lo puedan descubrir. Dios les bendiga.